Una vida perfecta podría ser una mentira perfecta. Embarazada de 8 meses y casada con el multimillonario Damon Vincent, Olivia Vincent creía tenerlo todo: un esposo amoroso, una casa magnífica y un bebé en camino. Pero en el deslumbrante mundo de los superricos, los secretos son moneda corriente y la lealtad, un bien preciado. Cuando Alana, la ambiciosa amante de Damián, emerge de las sombras, el sueño de Olivia se convierte en una pesadilla. Un empujón, una caída, una pérdida devastadora. Basta con eso para exponer al monstruo que se esconde tras su encantadora fachada. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de lucha por la supervivencia. La hora dorada se filtraba por los ventanales de la mansión Vincent, proyectando largas sombras distorsionadas sobre el suelo de mármol. La luz, que antes era un consuelo para Olivia, hoy parecía siniestra. Una jaula dorada que le recordaba su hermosa prisión. Embarazada de 8 meses, su cuerpo era un receptáculo para la vida. Un recordatorio constante y hermoso del amor que creía compartir con su esposo, Damian. La habitación del bebé era una obra maestra de tonos suaves y animales de madera hechos a mano. Un santuario sereno esperaba a su hijo Oscar. Pero una tormenta se avecinaba en el horizonte. Una tempestad llamada Alana se levantó. Olivia se ajustó el vestido de maternidad de seda que ondeaba sobre su vientre hinchado. Damian ofrecía otra de sus cenas de negocios imprescindibles. Había insistido en que estuviera presente. Su radiante Madonna, como la había llamado, un trofeo para exhibir. La idea agrió el sabor del té de hojas de frambuesa que había estado bebiendo. Durante semanas, una inquietud creciente se había arraigado en la estructura de su matrimonio. Empezó con las noches largas en la oficina, el aroma de un perfume caro y desconocido que se aferraba a sus trajes, y la forma en que sus ojos, antes tan llenos de adoración, ahora la miraban más allá. Distante y fría, su madre Mercedes le había advertido: «El dinero no compra la felicidad, Ollie», le había dicho, con la voz impregnada de la serena sabiduría de una mujer que había conocido el amor verdadero y la pérdida. Y un hombre que construye su imperio aplastando a otros acabará aplastando lo que más aprecia. Olivia lo había descartado como una preocupación maternal. Su fe en Damian, un escudo contra esos pensamientos cínicos. Ahora las palabras de su madre resonaban en sus oídos como una profecía. El nombre de Alana Rose había surgido primero como un rumor entre el personal de la casa. Un nuevo ejecutivo de relaciones públicas de Vincent Corporation que estaba causando una gran impresión. Luego, un recibo de un brazalete de diamantes que había encontrado en su bolsillo. Un regalo para un cliente, explicó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero la prueba definitiva e innegable llegó en un correo electrónico anónimo con una fotografía. Damian y una mujer despampanante de cabello negro azabache, sus labios unidos en un abrazo apasionado en el balcón de un hotel en la Riviera Francesa. Un viaje que él había afirmado haber hecho en solitario para conseguir un nuevo algoritmo. La traición fue un golpe físico que la dejó sin aliento, robándole el aire de los pulmones. Ella lo confrontó, con la fotografía impresa temblándole en la mano. Él no lo negó. En cambio, la infligió con gas. Su voz era una cascada escalofriante de acusaciones silenciosas. Estaba histérica, hormonal. Su embarazo la estaba volviendo paranoica. Era multimillonario, por Dios. Claro que habría mujeres que se le lanzarían encima. La foto era un invento,
una falsificación profunda creada por sus rivales para desestabilizarlo. Había sido tan convincente, su actuación tan impecable, que una parte de ella quería creerle. Pero en los momentos de tranquilidad de la noche, mientras él dormía profundamente a su lado, la verdad susurraba sus venenosos secretos. Esa noche, los susurros eran un rugido. Con la llegada de los primeros invitados, sus risas y el tintineo de las copas de champán, una sinfonía de dichosa ignorancia, Olivia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Lo vio entonces de pie junto al piano de cola, imponente con su traje Tom Ford a medida, y a su lado, riendo con él con una intimidad que era una bofetada, estaba Alana Rose. Era aún más hermosa en persona. Su vestido rojo contrastaba con la sobria elegancia de la sala. Parecía como si perteneciera a ese lugar. El corazón de Olivia latía con fuerza en su pecho. Tenía que mantener la compostura por el bien de su hijo nonato, por su propia dignidad. Se movía por la habitación, como una anfitriona amable, con una sonrisa cuidadosamente forjada. Pero sus ojos volvían una y otra vez a Damian y a Lana. La forma en que él le tocaba la espalda, la forma en que ella se inclinaba para susurrarle al oído, su mano deteniéndose en su brazo. Un momento demasiado largo. Fue una declaración pública y descarada de su romance. Más tarde, mientras se servía la cena, Olivia se sentó frente a Alana. La mujer tuvo la audacia de ofrecerle una sonrisa empalagosa. Olivia, estás radiante. El embarazo te sienta de maravilla. El cumplido fue un insulto velado, un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Gracias, Alana, respondió Olivia con una voz sorprendentemente firme. Estoy segura de que estás disfrutando de tu primera cena con Vincent. La sonrisa de Alana se ensanchó. Inmensamente. Damian ha sido muy acogedor. Es un mentor increíble. La palabra mentor estaba cargada de una docena de significados más íntimos. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Damian, sentado a la cabecera, parecía ajeno a todo, o quizás estaba disfrutando del espectáculo. Deleitó a los invitados con historias de su última conquista corporativa. Su voz resonaba con seguridad, pero Olivia notó las fugaces miradas que intercambiaban él y Alana. Un destello de diversión en sus ojos. Estaba jugando, y ellos eran sus peones. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban, Olivia buscó refugio en la terraza. El aire fresco de la noche era una bomba para su piel febril. Se apoyó en la balastra, con las manos acunando su vientre con gesto protector. Las luces de la ciudad centelleaban bajo un mar de estrellas indiferentes. Nunca se había sentido tan sola. Él nunca te dejará, ¿sabes? La voz, sedosa y aguda, la sobresaltó. Alana la había seguido. Ella permaneció allí, con una copa de champán en la mano. Su expresión era de lástima petulante. Puede que esté casado contigo, continuó Alana, tomando un sorbo lento, pero me pertenece. Esta vida, esta casa, este poder, no es para alguien como tú. Eres demasiado blanda, demasiado ingenua. Olivia se giró para mirarla. Su miedo se transformó en una furia fría. ¿Y crees que eres lo que él quiere, una parásita arribista y barata? Rió Alana, un sonido hermoso y cruel a la vez. Soy lo que necesita. Entiendo su ambición, su hambre. Solo eres una bonita incubadora para su heredero. Una vez que hayas cumplido tu propósito, dejó la frase flotando en el aire, una amenaza escalofriante. Fuera de mi casa, dijo Olivia.
Su voz era baja y llena de rabia. «Tu casa, cariño», ronroneó Alana, acercándose. «Pronto será mía». La audacia de la mujer era impresionante. Olivia sintió una oleada de mareo, el estrés de la noche, el torbellino emocional. Todo se estaba volviendo demasiado. Tenía que alejarse, encontrar un espacio tranquilo para respirar. Se giró para volver adentro, pero Alana le bloqueó el paso. «No me des la espalda», siseó Alana. Su máscara de cortesía finalmente se desvaneció. «Necesitas entender cuál es tu lugar». «Mi lugar es...», replicó Olivia, su esposa. Alzó la voz. «Algo que nunca serás». En ese instante, algo en los ojos de Alana se quebró. La fachada, cuidadosamente construida, se derrumbó, revelando un odio puro y venenoso. Ya veremos. La gran escalera estaba justo al otro lado de las puertas de la terraza, una imponente estructura de caoba pulida y una intrincada herrería. Era el orgullo y la alegría de Damián, un símbolo de su ascenso a la cima de la riqueza y el poder. Mientras Olivia intentaba apartar a Alana, la otra mujer se movía con una velocidad asombrosa. No fue un tropiezo torpe, ni un empujón accidental. Fue un acto de violencia deliberado y calculado. Las manos de Alana, con las uñas pintadas de rojo sangre, se estrellaron contra los hombros de Olivia. El mundo se inclinó sobre su eje. Por un horrible instante, Olivia quedó suspendida en el aire. Vio el rostro de Alana, una máscara de furia triunfante. Vio los rostros borrosos de los invitados volviéndose hacia la conmoción. Vio la gran lámpara de araña, sus cristales brillando como 1000 lágrimas congeladas. Y luego solo sintió la nauseabunda sensación de caer, el aire arrastrándose mientras rodaba por las implacables escaleras. Su cuerpo golpeó el suelo de mármol con una serie de golpes brutales y repugnantes. Un caleidoscopio de dolor la recorrió, agudo y cegador. Era vagamente consciente de los gritos de horror de los espectadores, pero solo podía concentrarse en la agonía aguda y espasmódica de su abdomen. Una humedad cálida y pegajosa se extendía bajo ella. Bajó la mirada. La pálida seda de su vestido estaba teñida de un horrible rojo carmesí que se extendía. Su bebé, Oscar. Sus ojos escudriñaron frenéticamente entre la multitud, buscando a la persona que se suponía que debía ser su protector, su esposo. Lo vio entonces, de pie en lo alto de las escaleras, mirándola. Su rostro era un lienzo en blanco, carente de toda emoción. No había conmoción, ni preocupación, ni amor, solo una evaluación fría y calculadora de la situación. Intercambió una mirada con Alana, y un destello de comprensión los atravesó. Él no fue su salvador, fue parte de la pesadilla. «Damián, por favor», susurró ella. Su voz era un suspiro entrecortado. «¿El bebé?» Empezó a bajar las escaleras. Sus movimientos eran tranquilos, casi despreocupados. La multitud se apartó para dejarle pasar. Un mar silencioso de rostros horrorizados. Él la alcanzó. Su sombra se posó sobre su cuerpo destrozado. Ella lo miró, con los ojos implorando ayuda, un ápice del hombre con el que creía haberse casado. Él se arrodilló, no a su lado, sino a una distancia calculada. No la tocó. Su voz, al hablar, no era para ella, sino para el público. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», tronó. Su tono era de preocupación controlada y fingida. La miró entonces, con los ojos como esquirlas de hielo. «¿Qué has hecho, Olivia?»,
murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Siempre tan torpe. La mentira fue un golpe devastador. Estaba protegiendo a Alana. La estaba incriminando. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Mientras el mundo empezaba a oscurecerse, su último pensamiento fue el rostro frío e indiferente de su esposo. El hombre que no solo la había dejado caer, sino que ahora la veía a ella y a su hijo nonato desangrarse en el suelo de mármol de su hogar perfecto. El sueño no solo había terminado, había sido una mentira desde el principio. La jaula dorada se había abierto, no a la libertad, sino a un abismo aún más aterrador. ¿Qué crees que pasa por la mente de Olivia en ese momento? ¿Y cuál crees que es la verdadera motivación de Damian para proteger a Alana y mentir sobre la caída? Comparte tu opinión en los comentarios. El mundo blanco y estéril de la habitación del hospital se fue aclarando lenta y dolorosamente. Lo primero que Olivia percibió fue el silencio. El pitido frenético de los monitores había sido reemplazado por un zumbido bajo y constante. Lo segundo fue el vacío. El profundo dolor en su vientre era una manifestación física del abismo que se había abierto en su vida. Oscar se había ido. El pensamiento era un hecho plano e impasible antes de que la oleada de dolor la azotara, tan inmensa y poderosa que amenazó con ahogarla. Un sollozo desgarrador y gutural le arrancó la garganta. Su cuerpo se convulsionó con la fuerza y un dolor agudo le atravesó el costado, un recordatorio de las costillas fracturadas que había sufrido en la caída. Cada respiración era una nueva agonía, cada latido de su corazón, un recuento de los momentos en que su hijo ya no estaba con ella. Su madre estaba allí, una presencia sólida e inquebrantable en la silla junto a la cama. El rostro de Mercedes era un mapa de dolor, con los ojos enrojecidos, pero su agarre en la mano de Olivia era firme. «Ay, mi bebé», susurró. Su voz estaba cargada de lágrimas contenidas. No ofreció trivialidades ni palabras tranquilizadoras vacías. Simplemente se sentó entre los escombros con su hija, compartiendo el peso aplastante del silencio. La puerta se abrió y entró Damian. Vestía un traje a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía menos un esposo y padre afligido y más un hombre camino a una reunión de la junta directiva. Llevaba un ramo de lirios blancos. Su aroma festivo llenó la habitación y le provocó náuseas a Olivia. «Oye», empezó. Su voz era una representación de dolor cuidadosamente ensayada. «Lo siento muchísimo». Olivia lo miró. Un frío y duro nudo de odio se formó en la boca de su estómago. «Lo siento». Su voz era un susurro de caballo. «Lo siento». Dejó las mentiras en la mesita de noche y se acercó. «Sé que estás sufriendo. Los dos lo estamos. Hemos sufrido una pérdida terrible». «¿Ambos?» La palabra era un dardo envenenado. «No hay un nosotros. Solo estamos tú y ella. Y lo que me hicieron». Damian suspiró. La imagen de un esposo sufrido. «Olivia, por favor. El médico dijo que tomas muchos medicamentos. Estás confundida. Tuviste un accidente terrible». «No fue un accidente», dijo ella. Su voz recuperó algo de su antigua fuerza. «Ella me empujó y tú solo observaste». Se pasó una mano por la cara, un gesto de cansancio desmayado. «Cariño, Alana jamás lo haría. Estaba intentando ayudarte. Estabas mareada. Tropezaste. Él estaba construyendo la narrativa, la historia oficial que lo protegería. Protegería a su amante y borraría la verdad.
Varios invitados lo vieron. Estuviste muy nerviosa toda la noche. Todos están muy preocupados por tu estado mental. La audacia era una fuerza física que la oprimía, robándole el aliento. Él no solo negaba la verdad, intentaba activamente hacerle creer que estaba loca. Esta era su verdadera naturaleza al descubierto. El encantador y amoroso esposo había sido un fantasma, una ilusión. El hombre que estaba frente a ella era un monstruo, frío, calculador y completamente desprovisto de alma. «Fuera», dijo con voz áspera, apartando la mirada de él, incapaz de soportar la visión de su hermoso rostro mentiroso. «Ollie, sé razonable. Fuera». Esta vez, su voz sonó como un látigo. Mercedes se puso de pie. Su pequeño cuerpo irradiaba una formidable furia maternal. «¿La oíste, Damian?», dijo Mercedes. Su voz era peligrosamente baja. «Sal de aquí ahora mismo». La máscara de Damián se desvaneció por una fracción de segundo. Un destello de ira pura cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una expresión de profundo dolor teatral. «Volveré cuando te sientas mejor», dijo, dando media vuelta y saliendo de la habitación. Las mentiras que dejó atrás parecían burlarse de ella, sus pétalos blancos como mortajas prístinas. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico y entumecimiento emocional. El aborto había sido brutal, la pérdida de su hijo, una herida que nunca sanaría del todo. Pero bajo el dolor, una nueva emoción se arraigaba, una determinación férrea. Damian se lo había arrebatado todo, su hijo, su amor, su autoestima. Él había intentado quebrantarla. Pero mientras yacía en la cama del hospital, Olivia hizo una promesa. No se dejaría quebrantar, no la silenciarían. Haría justicia para Oscar. Su primera visita, además de su madre, fue una sorpresa. Julián Cortez, el jefe de seguridad de Damián, apareció en su puerta. Su expresión era sombría. Era un hombre de pocas palabras, siempre una presencia silenciosa y vigilante en el fondo de su vida. «Siento mucho su pérdida», dijo. Su voz era un murmullo bajo. «Quería ofrecerle mis más sinceras condolencias». Olivia lo miró con cautela. «¿Está aquí por orden de mi esposo, señor Cortez, para manejar la situación?», preguntó Julian. Un músculo se tensó en la mandíbula. «Estoy aquí para usted», dijo. Su mirada era directa e inquebrantable. «Lo que pasó estuvo mal. Lo vi». Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Olivia. «La viste empujarme», asintió lentamente. Estaba junto a la puerta de la terraza. «Lo vi todo. La señora Rose te empujó deliberadamente. La confirmación fue un alivio, una confirmación de su cordura. ¿Vas a testificar? ¿Le dirás a la policía lo que viste?» Julián dudó. Tenía la mirada nublada por un conflicto interno. «No es tan sencillo, señora Vincent. Damian, él firma mi sueldo. Uno muy generoso. Tengo familia». La esperanza se apagó y se extinguió. Claro, el dinero de Damián compraba lealtad, o al menos compraba silencio. «¿Entonces vas a dejar que se salga con la suya? ¿Vas a dejar que me destruyan la vida sin decir nada?» «No he dicho eso», dijo Julian. Su voz era firme. «Damian Vincent es un hombre poderoso. La policía suele estar a sueldo de hombres poderosos. Una acusación directa mía sería mi palabra contra la suya y la de sus amantes. Me aplastaría y no te serviría de nada». Se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro.
Pero hay otras maneras. Damian tiene secretos, más secretos de los que imaginas, cosas que el dinero no puede borrar. Si quieres luchar contra él, no puedes hacerlo de frente. Tienes que ser más inteligente, tienes que encontrar su punto débil. Se levantó para irse. Tengo acceso a todo. Registros de seguridad, registros financieros. Si decides luchar, puedo ayudarte a encontrar la munición, pero tienes que estar seguro. Una vez que comiences esta guerra, no habrá vuelta atrás. Colocó una pequeña memoria USB cifrada en la mesita de noche. Estas son las grabaciones de seguridad de la escalera. La cámara principal no funcionaba correctamente, según el informe oficial, pero tengo mis propias copias de seguridad. No es de una calidad perfecta, pero muestra lo que pasó. Es tu póliza de seguro. Con una última mirada significativa, se fue. Olivia se quedó mirando la memoria USB. Era un salvavidas, un arma, una declaración de guerra. El dolor por su hijo era una piedra fría y pesada en su corazón, pero ahora estaba rodeado por una furia candente. Damian la había subestimado. La había visto como un trofeo blando y simple. No tenía ni idea de la fuerza que se forja en el fuego de la traición y la pérdida. Ella tomó la memoria USB, apretando los dedos alrededor del pequeño y duro objeto. Era hora de dejar de llorar y empezar a luchar. No solo buscaría justicia para Oscar, sino que desmantelaría poco a poco todo el imperio de mentiras de Damian Vincent. Su vida como esposa del multimillonario había terminado. Su vida como su perdición apenas comenzaba. ¿Cuál crees que sea el verdadero significado de las acciones de Julian? ¿Y cuál es el verdadero propósito de esta memoria USB? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más historias apasionantes. Cuando Olivia finalmente recibió el alta hospitalaria, no regresó a la opulenta mansión que una vez fue su hogar. Esa casa era un mausoleo, cada superficie contaminada con el recuerdo de su pérdida y la traición de Damian. En cambio, su madre la llevó a un pequeño y modesto apartamento propiedad de una amiga suya. Era un santuario escondido en una tranquila calle arbolada, lejos del opulento mundo de los superricos. Era un lugar para sanar y planificar. Damián, por supuesto, había intentado detenerla. Se había presentado en el hospital, fingía preocupación y amenazas veladas. Oye, no estás lo suficientemente bien como para estar sola. Tienes que venir a casa, donde puedo cuidarte. Lo único que quieres cuidar, Damian, es tu reputación, respondió ella, con la voz desprovista de la emoción que él esperaba. No voy a volver. Su rostro se endureció. No seas tonto. Eres mi esposa. Tu lugar está conmigo. He contratado a un abogado, Damian. Mañana te entregarán los papeles del divorcio. La furia en sus ojos había sido volcánica, pero la había disimulado rápidamente con una compasión condescendiente. Estás cometiendo un gran error, Olivia. No tienes nada. Yo te hice. Puedo deshacerte con la misma facilidad. Ya veremos, había dicho ella, dándole la espalda por lo que juró que sería la última vez. Las primeras semanas fueron una lucha. El dolor era su compañero constante, asaltándola en los momentos de calma. Ver a una madre con un bebé, ver un juguete en el escaparate de una tienda. Cualquier cosa podía desencadenar una nueva oleada de desesperación, pero su madre era su roca, su silenciosa fortaleza, su constante apoyo, y el fuego de su ira, su sed de justicia, eran un poderoso combustible.
Con la ayuda de su abogada, una mujer aguda y sensata que le había recomendado una amiga, comenzó a construir su caso. Pero era una tarea abrumadora. Los abogados de Damian eran un equipo carísimo que inmediatamente pasó a la ofensiva, presentando a Olivia como una mujer inestable y vengativa que arremetía contra la justicia tras un trágico accidente. Impugnaron la petición de divorcio, alegando que Damian era un esposo devoto, desesperado por ayudar a su esposa a superar su crisis de salud mental. Las imágenes de seguridad que Julian le había dado eran su mejor carta. Las vieron juntos en el despacho del abogado. Las imágenes granuladas en blanco y negro narraban la pesadilla. Ahí estaba, el empujón deliberado de Alana con ambas manos. Fue condenatorio. «Esto es todo», dijo su abogada. Su voz era sombría. «Esto es lo que necesitamos». Pero cuando lo presentaron como parte de su expediente inicial, el equipo de Damian estaba listo. Presentaron a un perito forense que afirmó que las imágenes habían sido manipuladas, que los píxeles habían sido alterados. Presentó un informe ingenioso y convincente, lleno de tecnicismos, diseñado para confundir y abrumar. Argumentaron que las imágenes de Julián Cortez, un empleado que había sido despedido recientemente con justa causa, eran un acto de venganza. Estaban usando su propia evidencia en su contra. Olivia sintió un escalofrío de desesperación. El poder de Damian era como una hidra. Por cada cabeza que cortaba, dos más crecían en su lugar. No solo la combatía en el ámbito legal, la combatía en el tribunal de la opinión pública. Empezaron a aparecer noticias, editadas por el equipo de relaciones públicas de Alana. Al principio eran sutiles, expresando preocupación por la solitaria Ciorara Vincent, insinuando un historial de inestabilidad emocional. Fuentes anónimas hablaron de su comportamiento errático en los meses previos al accidente. Desmintieron su imagen lenta y metódicamente, sentando las bases para desacreditarla por completo. Fue entonces cuando Olivia supo que debía seguir el consejo de Julian. No podía ganar una pelea directa. Tenía que encontrar los secretos que él le había contado, las grietas en la fachada cuidadosamente construida de Damián. Contactó con Julian a través de una aplicación de mensajería cifrada y segura. Él respondió casi de inmediato. Se encontraron en una cafetería ruidosa y concurrida. El anonimato del lugar le servía de escudo. «Está intentando enterrarme, Julian», dijo en voz baja. «Lo está tergiversando todo». «Te lo dije», respondió Julian. Su rostro estaba serio. Él controla la narrativa. «Tienes que encontrar una verdad que no pueda manipular». Deslizó un sobre manila sencillo por la mesa. «No puedo dejar que me vean dándote nada más. Esto es todo lo que puedo hacer. Después de esto, o estás sola». Su corazón latía con fuerza al tomar el sobre. «¿Qué es?» «Es una llave, no una física. Un nombre. Un proyecto en el que Damián participó hace años, antes de convertirse en el gigante tecnológico que es hoy. Se llamaba Proyecto Ícaro. Lo enterró a fuego. Todos los involucrados fueron comprados o silenciados. Si logras averiguar qué era, lo tendrás». «Proyecto Ícaro», repitió. «¿Qué hacía?» «Eso te toca a ti averiguarlo», dijo Julian, poniéndose de pie. «Ten cuidado, Olivia. Es más peligroso de lo que crees». La búsqueda del Proyecto Ícaro se convirtió en su obsesión. Era un fantasma. No se mencionaba en línea. No había constancia en ninguno de los historiales oficiales de la compañía de Damián. Era como si nunca hubiera existido. Olivia pasó incontables horas en el pequeño apartamento,
revisando revistas de tecnología antiguas, artículos de noticias y publicaciones en foros de los inicios de la carrera de Damián. Su experiencia como curadora había perfeccionado sus habilidades de investigación, su capacidad para encontrar conexiones y seguir pistas sutiles. El primer avance llegó de un ex empleado descontento que encontró en un foro tecnológico especializado. Estaba resentido y afirmaba que Damián le había robado sus ideas. En una publicación extensa y divagante, mencionó un proyecto vanidoso en el que Damián había invertido millones sobre análisis predictivo antes de cerrarlo abruptamente. No usó el nombre de Ícaro, pero la cronología coincidía. Olivia, usando un seudónimo, lo contactó por mensaje privado. Le tomó días de persuasión, jugando con su ego y su sentido de injusticia, pero finalmente le dio otra pieza del rompecabezas. El nombre de un programador principal del proyecto, un hombre llamado Ben Carter, quien, según se informa, sufrió una crisis nerviosa total mucho después del cierre del proyecto y desapareció del mundo tecnológico por completo. Encontrar a Ben Carter fue aún más difícil. Había desaparecido por completo. Olivia sentía que estaba en un callejón sin salida. Las facturas legales se acumulaban y su madre estaba cada vez más preocupada por su búsqueda, que lo absorbía todo. Oli, quizás sea hora de dejarlo ir, le instó Mercedes una noche, mientras le ponía delante un tazón de sopa que sabía que Olivia necesitaba. Ya tienes bastante con lo que luchar en el divorcio. Deja que los abogados se encarguen. Esto te está destruyendo. Es lo único que me mantiene viva, mamá, susurró Olivia con los ojos ardiendo de tanto mirar la pantalla. Si me detengo, él gana. Se sale con la suya con ella después de matar a mi hijo. No puedo permitir que eso pase. Su revelación surgió de una fuente inesperada. Mientras revisaba fotos antiguas de su matrimonio, una caja de zapatos llena de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra persona, encontró una foto de un retiro de empresa de hacía años. Al fondo, parcialmente oculto, se veía un hombre de mirada amable y rostro familiar. En el reverso, la letra de Damián enumeraba los nombres de las personas que aparecían en la foto. Ben Carter. Recordó que Damen había hablado de él una vez con un gesto despectivo. Un programador brillante, un poco excéntrico, no soportaba la presión. También recordó algo más. Una mención casual del lugar donde creció Ben. Un pequeño pueblo olvidado en la España rural. Era una apuesta arriesgada, una apuesta desesperada. Pero era todo lo que tenía. Usando bases de datos de registros públicos y redes sociales, comenzó su búsqueda y lo encontró. Ya no era programador. Vivía con otro nombre y trabajaba como carpintero en ese mismo pueblito. Sabía que tenía que ir a verlo. Era un riesgo. Si Damián se enterara, seguramente intentaría detenerla. Pero ¿qué podía perder? Reservó un vuelo y solo le contó a su madre que se iba unos días para aclarar sus ideas. ¿Cuál crees que sea el verdadero propósito del proyecto Ícaro? ¿Y por qué Damián tiene tanto miedo de que se descubra? ¿Podrá Olivia sacarle la verdad a Ben? ¿O es un riesgo que no debería correr? Comparte tu opinión en los comentarios. El hombre que abrió la puerta de la cabaña rústica era una sombra de la persona de la fotografía. Tenía el pelo canoso y el rostro surcado por una profunda y duradera tristeza. La miró con recelo. Su mirada era cautelosa. ¿Es usted Ben Carter?, preguntó ella con el corazón en un puño. No sé de quién habla, dijo él. Su voz era ronca. Empezó a cerrar la puerta. Proyecto Ícaro.
dijo rápidamente. Sé del proyecto Ícaro. Estuve casada con Damen Vincent. Su mano se congeló en la puerta. El color desapareció de su rostro. La miró con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y algo más. Reconocimiento. Abrió la puerta lentamente. «Será mejor que entres», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Y más vale que me lo cuentes todo». Dentro de la cabaña, rodeado del olor a serrín y humo de leña, Ben Carter finalmente le contó la verdad sobre el proyecto Ícaro. No se trataba solo de análisis predictivo. Era un sofisticado programa de vigilancia con inteligencia artificial diseñado para recopilar datos personales a una escala inimaginable. Podía predecir con una precisión aterradora el comportamiento de las personas, sus debilidades, sus puntos de quiebre. Era una herramienta de manipulación masiva. «Creíamos que estábamos cambiando el mundo», dijo Ben. Le temblaba la voz. Damian nos vendió el sueño, predecir las tendencias del mercado, detener las crisis financieras e incluso prevenir ataques terroristas. Pero ese no era su objetivo. «¿Cuál era su objetivo?», preguntó Olivia con la sangre helada. «Control», dijo Ben. «Quería usarlo para influir en las elecciones, para destruir a sus rivales comerciales, para chantajear a los políticos. Era el arma más peligrosa que jamás había visto. Cuando comprendí su verdadero alcance, intenté denunciarlo. Acudí a la junta directiva, a los medios de comunicación». Soltó una risa hueca. Damian siempre iba un paso por delante. Tenía a Ícaro activo sobre mí, en mi equipo. Sabía cada movimiento antes de que lo hiciéramos. Conocía mis secretos, mis miedos. Los usó para destruir mi credibilidad. Me incriminó por malversación de fondos. Filtró informes psiquiátricos falsos a la prensa. Hizo que pareciera que había tenido un brote psicótico. Me arruinó a mí, a mi carrera, a mi matrimonio, todo. Miró a Olivia con los ojos llenos de un profundo y atormentado dolor. No solo canceló el proyecto, se llevó el código fuente. Tiene una versión privada, más poderosa, que todavía usa. Es la fuente de su poder. Es como anticipa cada amenaza. Es como neutraliza a cada rival. Olivia por fin lo entendió. Damian no solo la había estado manipulando, había estado usando su monstruosa creación en su contra. Conocía sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos. Probablemente había predicho cada reacción a su infidelidad, a la confrontación, a la pérdida de su hijo. No había sido indiferente. Había tenido el control. «¿Puedes demostrarlo?», preguntó. Su voz temblaba ante la magnitud de la revelación. «¿Tienes alguna prueba? ¿Queda algo del proyecto original?». Ben negó con la cabeza con tristeza. Lo borró todo. ¿O eso cree? Caminó hacia un viejo baúl polvoriento en un rincón de la habitación. Lo abrió y sacó una laptop bastante usada. Mantuve una puerta trasera, un interruptor de seguridad, un solo fragmento de código que podía exponer todo el sistema y colapsarlo. Siempre me daba miedo usarlo. Me prometió que si me quedaba callado, me dejaría en paz. Pero al verte, sabiendo lo que te hizo a ti, a tu hijo, le entregó la laptop a Olivia. «El código está aquí, pero ten cuidado. Usarlo será como detonar una bomba nuclear en su vida. Las consecuencias serán inmensas. Irá a por ti con todo lo que tiene». Olivia tomó la laptop. La sintió más pesada que su peso físico. Contenía la clave para la destrucción de Damian, pero también para su propia ruina potencial. Miró a Ben Carter,
Un hombre cuya vida había sido destrozada por el mismo monstruo que había destruido la suya. «Ya me lo ha quitado todo», dijo. Su voz era de acero. «No tengo nada que perder». Al dejar el pequeño pueblo del norte de España, el portátil, su preciado cargamento, supo que el acto final de su tragedia estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba solo de justicia para Oscar. Se trataba de liberar al mundo de las cadenas invisibles de un tirano. Ya no era solo una esposa afligida. Ella era el fantasma en la máquina de Damian Vincent y estaba a punto de desconectarla. ¿Qué opinas de la decisión de Ben Carter de finalmente presentarse y entregarle la laptop a Olivia? ¿Y cuáles serán las verdaderas consecuencias para Olivia una vez que active el código? Comparte tu opinión en los comentarios. El vuelo de regreso fue un estudio y una animación suspendida. Olivia permaneció inmóvil, con la lona desgastada de su equipaje de mano apretada contra su pierna y el portátil dentro. Un peso palpable. Cada turbulencia le provocaba una descarga de adrenalina, un miedo primitivo de que el avión se cayera del cielo, llevándose consigo la clave de la destrucción de Damian. Era un vehículo para un ajuste de cuentas, un fantasma que portaba una bomba digital, y la gravedad de su misión la invadió. Fría y absoluta, estaba aterrorizada, pero era un miedo cristalino, agudo y claro. Un marcado contraste con el temor sofocante y nebuloso que la había acompañado constantemente durante semanas. Este era el miedo de un soldado ante la batalla que había elegido, una batalla que sabía que debía librar. Y en cuanto regresó a la seguridad anónima del apartamento, la tensión que se había acumulado en su interior comenzó a disiparse, reemplazada por una energía urgente y vibrante. Su madre, Mercedes, la recibió en la puerta. Su rostro era un lienzo de amor y aprensión. No necesitó preguntar si el viaje había sido un éxito. Vio la respuesta en la nueva luz intensa en los ojos de su hija. «Oli», empezó Mercedes, agitando las manos nerviosamente mientras Olivia colocaba la laptop sobre la pequeña mesa del comedor con la reverencia de una suma sacerdotisa que coloca un artefacto en un altar. «¿Estás segura? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás, ni para ti ni para él». Olivia levantó la vista de la máquina. Su mirada se encontró con la de su madre. Nunca había vuelta atrás. Mamá. No desde el momento en que lo vi de pie en lo alto de esas escaleras. La vida que tenía se acabó. La mujer que era se fue. Se llevó una mano a su abdomen aún sensible. Él me arrebató el futuro. Me lo arrebató todo. Retroceder no es una opción. El único camino es avanzar. Se sentó. Su postura era erguida. Sus movimientos pausados. La vieja laptop, palabra que cobraba vida. Una reliquia de un pasado que estaba a punto de resucitar y convertir en un arma. Las instrucciones de Ben eran un complejo ballet de comandos y contraseñas, una clave fantasma digital que había pasado años perfeccionando en su exilio autoimpuesto. Fue diseñado no solo para abrir una puerta, sino para volar por los aires toda la fortaleza. Al activarse, clonaría y liberaría simultáneamente todos los archivos incriminatorios del servidor privado de Damian, enviando pruebas irrefutables de manipulación financiera, vigilancia ilegal y chantaje político a una lista cuidadosamente seleccionada de las agencias de control más poderosas del mundo: el New York Times, el Wall Street Journal, la CIA, el FBI, y para mayor caos interno, a las bandejas de entrada privadas de todos los miembros de la junta directiva de Vincent Corporation y sus mayores inversores institucionales. Era un arma de destrucción corporativa mutua asegurada.
Sabrá que fuiste tú, susurró Mercedes, con la mano apoyada en el hombro de Olivia, una silenciosa ofrenda de fuerza. Bien, dijo Olivia. Su voz era un zumbido bajo y constante. Sus dedos se cernían sobre el teclado. Déjalo. Cuando su mundo arda, cuando los muros se derrumben, quiero que vea mi rostro en las llamas. Una lágrima ardiente escapó de su ojo y recorrió su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de furia. Era por Oscar. Este era el único elogio que podía ofrecerle, la única justicia. Con un último suspiro tembloroso, pulsó la tecla intro. Comando ejecutado. El mensaje brilló en la pantalla, crudo y simple. Durante 3 segundos, el mundo quedó en silencio. El único sonido era el del refrigerador y el lejano aullido de una sirena de la ciudad. Nada ocurrió. Una fría y aguda duda quebró la determinación de Olivia. Había fracasado. Damian, de alguna manera, había previsto incluso esto. Entonces empezó. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró una vez. Una alerta de noticias. Vibró una y otra vez. Las vibraciones se intensificaron hasta que el teléfono bailó sobre la mesa. Una alarma frenética e insistente. Le dio la vuelta. La pantalla era una cascada de notificaciones de última hora, un torrente digital que reflejaba la descarga de datos que acababa de liberar. La presa no solo se había roto, se había hecho añicos. Tomó el control remoto y encendió la televisión. Todas las principales cadenas de noticias estaban alborotadas. Los primeros reportajes fueron cautelosos. Los presentadores hablaban con seriedad sobre documentos sin verificar en una filtración masiva de datos anónimos. Pero la evidencia era demasiado específica, demasiado abrumadora como para descartarla. En un canal, un analista financiero, nervioso, miraba su tableta con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, mientras intentaba procesar la revelación de que las ganancias del último trimestre de Vincent Corporation habían sido infladas artificialmente. En otro, un corresponsal político leía la transcripción de una llamada grabada. La voz, inconfundiblemente la de Damian, hablaba sobre cómo usar Ícaro para chantajear a un senador que bloqueaba un lucrativo contrato gubernamental. La llave fantasma de Ben lo había desbloqueado todo. Correos electrónicos internos, cuentas secretas extraoficiales, archivos de audio y el aterrador código fuente del mismísimo Ícaro. Era un apocalipsis digital que se desarrollaba en tiempo real. «¡Dios mío!», exclamó Mercedes, dejándose caer en una silla. Por la mañana, la noticia había pasado de ser un escándalo corporativo a una polémica mundial. Los titulares fueron brutales. Las acciones de Vincent Corporation se desploman en medio de un escándalo masivo de vigilancia. El magnate multimillonario Damian Vincent, acusado de chantaje, fraude y uso de IA como arma. La Bolsa de Valores de Nueva York había tomado la medida sin precedentes de suspender la negociación de las acciones de Vincent para evitar un colapso total del mercado, pero ya era demasiado tarde. El valor de la compañía se había desplomado en las horas previas a la apertura del mercado. La policía había anunciado una investigación formal. La junta directiva se encontraba en una sesión de emergencia, de la que los presentadores de noticias especulaban que ninguna carrera sobreviviría. El universo cuidadosamente construido por Damian, cimentado sobre secretos y control, se desmoronaba en directo por televisión. Olivia lo veía todo. Una extraña calma se apoderó de ella. Lo había logrado. Había quitado el seguro, y el mundo había estallado. Llamaron a la puerta de su apartamento alrededor del mediodía. No fue un toque cortés. Fue un golpeteo violento y percusivo que vibró por el suelo.
Solo podía ser una persona. Mercedes se dirigió a la puerta. Oli, no. Pero Olivia ya estaba de pie, con expresión serena. No pasa nada, mamá. Déjalo entrar. Mercedes abrió la puerta a regañadientes, y un Damián furioso irrumpió. Era un hombre desollado por las circunstancias. El impecable traje de Tom Ford estaba arrugado. Su corbata estaba torcida. Sus ojos eran dos cuencas inyectadas en sangre, y su rostro estaba pálido con una furia volcánica insomne. El carismático coloso de la industria había desaparecido, reemplazado por un animal desesperado y acorralado. Pasó junto a Mercedes como si fuera un mueble, con la mirada ardiente fija en Olivia. Tú, siseó. La palabra era un dardo envenenado. La señaló con un dedo tembloroso. Todo su cuerpo se estremeció con una furia apenas contenida. Eras tú, yo, respondió Olivia. Su voz era tan tranquila y fría como la suya, ardiente y ecuestre. Había imaginado este momento 1000 veces. Lo había ensayado una y otra vez en el desolado teatro de su mente. No, Damian. Creo que descubrirás que era Ben Carter y el fantasma de ese senador al que chantajeaste, los accionistas a los que estafaste y las docenas de otras personas cuyas vidas desmantelaste meticulosamente para tu propio beneficio. Simplemente abrí la puerta y los dejé entrar a todos para una reunión familiar. Dio otro paso hacia ella, con los puños apretados. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo con voz temblorosa. «Me has arruinado». «Ya estabas arruinado, Damian», dijo ella. Su calma era un escudo impenetrable contra su ira. Ella no se inmutó. No le dio la satisfacción de dar un solo paso atrás. Eras demasiado arrogante y estabas demasiado aislado por tus propias mentiras para darte cuenta. Construiste tu imperio sobre una base de secretos. Encendí la luz y su rostro se transformó en una máscara de odio puro y puro. «Te destruiré por esto», gruñó. La amenaza resonaba con la desesperación de un rey cuyo trono acababa de convertirse en cenizas. «Gastaré hasta el último centavo que tengo para verte sin un centavo y solo. Arrastraré tu nombre por el barro hasta que nadie en este mundo te mire sin escupir». «¿Amenazas, Damian? ¿Es eso todo lo que te queda?» Una triste sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. «No te queda nada con qué amenazarme. Tu dinero es un fantasma, congelado y sin valor. Tu nombre es veneno. Y en cuanto a estar sola, he estado completamente sola desde el día en que finalmente me di cuenta de que el hombre que amaba era un monstruo». Se le quebró la voz. Entonces, la fría serenidad finalmente se quebró, revelando la herida abierta que había debajo. «He estado solo desde el día en que te paraste en lo alto de esas escaleras, observándome, sangrando sobre el mármol. Y la elegiste. Elegiste tu imagen, elegiste tus secretos. Viste morir a nuestro hijo, Damian, y no hiciste nada». La mención de su hijo, de Oscar, fue el único golpe que pareció asestar. Rompió el muro de rabia narcisista y golpeó algo humano en su interior. Su rostro se relajó. La furia se extinguió momentáneamente con un destello de genuino dolor agonizante. Por un fugaz instante, pareció un hombre verdaderamente perdido. «No lo hice», empezó, con la voz quebrada, las palabras atoradas en su garganta. «Nunca quise que eso pasara, pero así fue», susurró Olivia, mientras sus propias lágrimas corrían libremente. «Así fue, y en el único momento que realmente importaba, no eras mi esposo, no eras su padre.
Solo era su nombre evaluando un problema de relaciones públicas. La puerta del apartamento, que Mercedes no había tenido tiempo de cerrar, se abrió de golpe. Esta vez eran 2 detectives de rostro adusto, y justo detrás de ellos, con una expresión de estoica determinación, estaba Julián Cortez. Damián giró la cabeza hacia ellos, con la mirada fija en Julián, y su sorpresa se transformó al instante en una expresión de profunda y venenosa traición. «Tú», jadeó. Julián sostuvo la mirada de su antiguo jefe sin pestañear. Su deber con Damián había terminado. Su deber con la verdad era todo lo que le quedaba. «Damian Vincent», dijo el detective jefe, con su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «Queda arrestado por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y conspiración para cometer fraude». Mientras los agentes avanzaban, Damian no apartó la mirada de Julián. Parecía un dios caído, traicionado por su toriano de mayor confianza. Cuando el frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, el sonido fue ensordecedor, un último toque metálico al final de su reinado. En ese preciso instante, el rostro perfectamente maquillado de Alana Rose apareció en la pantalla de televisión tras él. Estaba de pie en las escaleras de la Torre Vincent, rodeada de una multitud de reporteros, dando una conferencia de prensa improvisada. Era una clase magistral de dolor calculado, secándose los hermosos ojos secos con un pañuelo. No tenía ni idea de nada de esto. Se lamentó. Su voz temblaba con una sinceridad practicada. El señor Vincent Damian me manipuló igual que a todos los demás. Soy tan víctima en esto como su pobre y sufrida esposa. Miró directamente a la cámara. Una lágrima finalmente se le escapó y trazó un camino perfecto por su mejilla. Por supuesto, cooperaré plenamente con la investigación del FBI. Olivia soltó una breve y amarga carcajada. El parásito consumado se desprendía de su anfitrión moribundo con pericia y ya estaba audicionando para su próximo papel. Fue una actuación repugnante y brillante, pero ya no importaba. Alana era un síntoma. Damian era la enfermedad. Y la enfermedad acababa de ser extirpada. Mientras los detectives sacaban a una Damian aturdida y derrotada de su apartamento y de su vida, se hizo un profundo silencio. Los gritos en la televisión, la furia del enfrentamiento, la irrevocabilidad del arresto, todo se desvaneció, dejando solo el suave zumbido del refrigerador y el suave sonido de la respiración de su madre a su lado. Porque la guerra había terminado, el coste había sido incalculable. Pero al mirar por la ventana el cielo gris de la ciudad por primera vez en mucho tiempo, Olivia Vincent sintió la posibilidad de un rayo de sol. ¿Cuál crees que es la lección más importante de la historia de Olivia? ¿Y cómo crees que será diferente su vida ahora que es libre? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de Olivia Vincent es un desgarrador recordatorio de que las superficies más impecables pueden ocultar la podredumbre más profunda. Perdió a su hijo, a su esposo y la vida que conocía, todo por la codicia insaciable y la crueldad de un hombre. Pero en lo más profundo de esa pérdida inimaginable, encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Se negó a ser una víctima. Luchó. No con armas ni riquezas, sino con lo único que su esposo multimillonario jamás pudo controlar: la verdad. Su lucha por la justicia para su hijo Oscar se convirtió en un faro para innumerables personas, atrapadas en el silencio.